Y jóvenes, vamos a tratar en este momento algunos aspectos sobre citogenética y genética humana. Tenemos que considerar inicialmente la genética mendeliana, porque Juan Gregorio Mendel, que fue el iniciador de el estudio de la genética, que es considerado como el padre de la genética, llevó a cabo una serie de estudios hace muchísimos años, por allá por 1865-66, siendo monje en el jardín del monasterio donde vivía, llevó a cabo una serie de trabajos con los guisantes de jardín. Él era un hombre que tenía conocimiento de botánica y también de la matemática. En base a eso, ¿verdad?, pudo llevar a cabo sus estudios que son considerados de mucho valor, debido a que en la época que se realizaron estos estudios no se conocía nada de genes, nada de cromosomas, nada de mitosis, meiosis, en general división celular, nada. Sin embargo, Juan Gregorio Mendel, en esa mente tan prodigiosa que tenía, pudo llevar a cabo estos estudios. La genética mendeliana es la parte de la genética que sigue la metodología que ideó Mendel, Juan Gregorio Mendel. Se basa en el estudio de las proporciones en las que se heredan las características de los individuos. Se considera a Mendel como fundador de la genética, aunque la comunidad científica no tuvo en cuenta su obra hasta 40 años más tarde, cuando sus trabajos fueron redescubiertos independientemente por de Vries, Hugo de Vries, Currens y von Chermack. Durante las dos terceras partes del siglo XX se ha podido descubrir la función de muchos genes, las leyes que rigen su transmisión hereditaria. Se ha evaluado matemáticamente la probabilidad de heredar una determinada característica. Se ha mejorado el rendimiento de muchos cultivos en épocas en las que la naturaleza íntima de los genes no era aún accesible al investigador. La citogenética es el campo de la genética que comprende el estudio de la estructura, función y comportamiento de los cromosomas. Incluye análisis de bandeado G en cromosomas, otras técnicas de bandeado citogenético y también la citogenética molecular del tipo de hibridación por fluorescencia in situ, FISH, e hibridación por genómica comparativa, CGH. Vamos a ver algunos aspectos de lo que les acabo de mencionar del bandeado citogenético. Si hablamos del bandeo cromosómico como tal, podemos definirlo de la siguiente manera. Consiste en someter a los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o a ambos, seguido de una tinción con colorante específico para ADN. Recuerden ustedes que ADN es ácido desoxirribonucleico. Esto hace que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras. En la imagen que tienen en la parte de abajo, aquí, ¿verdad?, pueden ustedes notar el bandeado de las de los cromosomas
cuando se tiñen en forma de bandas. En el otro aspecto, tenemos que las técnicas de bandeamiento permiten hacer un adecuado análisis de cada uno de los cromosomas, individualizándolos y permitiendo su análisis e identificación adecuados. El bandeo cromosómico, ¿para qué es útil? Para detectar cambios cromosómicos estructurales. Por ejemplo, si hay una translocación. Ahora vamos a ver a qué se refiere eso de translocación. Aquí otro estudio del bandeo cromosómico también es útil para contar el número de cromosomas y detectar cambios numéricos. Si ustedes observan, los cromosomas deben ir en pares. Sin embargo, aquí hay 3 en cada una de los pares de cromosomas. No hay 2, sino 3. O sea que hay una trisomía en cada uno. Ahora se van a dar ustedes cuenta un ejemplo de una situación genética en la que hay una trisomía en cada uno de los pares de cromosomas. Indicaciones para el bandeo cromosómico. Se hace el bandeo cromosómico en diagnósticos prenatales, cáncer, síndrome de Down, genitales ambiguos, diferenciación sexual, hijo previo mal formado, pareja con 2 o más abortos, infertilidad, retardo mental, anomalía numérica, trastornos autosómicos, donadoras de óvulos. Esta ciencia citogenética básica es el estudio, como ya les dije, de los cromosomas y de las enfermedades relacionadas, causadas por un número o una estructura anómala de los cromosomas. Los cromosomas son estructuras complejas, ubicadas en el núcleo de las células, compuestos por DNA, histonas, que son proteínas, y otras proteínas adicionales, RNA y polisacáridos. Son básicamente los paquetes que contienen el DNA. Normalmente, los cromosomas no se pueden ver con un microscopio óptico, pero durante la división celular se condensan lo suficiente como para poderse analizar fácilmente a una gran cantidad de aumento. Para obtener células con sus cromosomas en este estado condensado, se las expone a un inhibidor de la mitosis, que bloquea la formación del uso mitótico y detiene la división celular en la etapa de metafase. Se pueden usar distintos tejidos para obtener preparaciones de cromosomas, por ejemplo, sangre periférica, médula ósea, fluido amniótico y productos de la concepción. Aunque las técnicas específicas difieren, según sea el tejido, el método básico para obtener preparaciones de cromosoma es como sigue: recolección de la muestra y preparación inicial. Eso es lo primero. De esa muestra, ¿verdad?, hay que hacer un cultivo celular. Luego a esa muestra en cultivo adicionarle un inhibidor de la mitosis para detener las células en la metafase. Recuerden que la metafase es la segunda de las fases de la división celular o mitosis. Hay profase, que es la primera, que es cuando se condensan los cromosomas, o sea que se ven los cromosomas claramente definidos en profase. También se forma el uso mitótico en la profase. Entonces, los cromosomas se unen al uso mitótico o acromático, como también se le llama, y este uso lleva a los cromosomas hacia el ecuador de la célula, hacia el centro de la célula.
es en ese momento que se agrega el inhibidor para detener la célula en metafase. Entonces, la recogida de las células es el siguiente paso. Dice, este paso es muy importante para obtener preparaciones de alta calidad. Implica exponer las células a una disolución hipotónica. ¿Por qué hipotónica? Porque cuando hay hipotonía, entra agua a la célula y entonces en ese momento la misma célula se hincha, ¿verdad? Y puede hacer más visibles los cromosomas y poder observarlos de mejor manera. Esto hace que las células se expandan, de modo que los cromosomas se extiendan y puedan examinarse individualmente. Por último, la tinción de las preparaciones cromosómicas para detectar los posibles cambios numéricos y estructurales. Veamos el ciclo celular. El ciclo celular, aunque ya esto lo habíamos visto en oportunidades anteriores, cuando comenzamos a ver la célula, no está de más revisarlo, porque antes de que la célula se divida, ella se mantiene en interfase. Pero no es que la célula está en interfase y no está haciendo nada, no. Ella está llevando a cabo una serie de actividades en la interfase que se dividen en diferentes fases. Una es seguida de la otra. Las fases G1 y G2 son fases de crecimiento. Aquí está la 1 y aquí está la 2. Son fases de crecimiento y de duplicación del tamaño mismo de los organelos. Aumenta la cantidad de organelas, de enzimas y otras moléculas. Son fases de crecimiento. La G2 también es una fase de crecimiento, pero en esta fase G2 es una fase previa a la división celular. Entonces, como es una fase previa, está haciendo los preparativos para que se inicie la división celular. Pero entre ambas, G1 y G2, hay una fase tremendamente importante que es la fase S. La fase S es una fase de duplicación o replicación de el ADN y de las proteínas asociadas. Entonces, si solo tenemos un ADN, cuando se duplica ya no tenemos una sola, sino tenemos dos ADN. ¿Por qué? Porque uno tiene las características del papá y otro tiene las características de la mamá. Entonces tenemos que cuando la célula se divide, ya las características están en la misma célula y tienen de ambos padres, tanto de uno como de otro. Entonces, cuando empieza la mitosis, hay una primera fase que se llama profase, que es una fase de condensación de los cromosomas. Es decir, la cromatina en que se encuentra la célula en interfase, el núcleo de la célula en interfase, esa cromatina empieza a condensarse y se forman los cromosomas claramente definidos. Se forma el uso acromático. Este uso acromático, uso mitótico, se une a los cromosomas para moverlos, ¿verdad?, hacia las diferentes partes de del núcleo de la célula. Después de la profase, tenemos una segunda fase que es la metafase. En la metafase, como les dije hace un rato, los cromosomas están en el centro de la célula, en el ecuador de ella. Luego se rompe las cromátidas con su centrómero y se mueven hacia la parte opuesta de cada una de las células, del núcleo de la célula. Entonces está un par de cromátidas en un polo de la célula y otro par de cromátidas en otro polo.
polo de la célula. Entonces, todo eso ocurre en anafase. Cuando empieza la telofase, la célula empieza a dividirse por el centro. Aquí, como ustedes pueden observar, es como si usted agarrara un globo. Usted agarra el globo y lo presiona por el centro. Si lo presiona por el centro, tiene una parte del globo, en la otra parte del globo. Pero esa parte central que usted está presionando, perdón, esa parte central que usted está presionando, reciben el nombre de citocinesis en el proceso de división de la célula. Cuando se divide el citoplasma en su totalidad, ¿verdad? Se divide en su totalidad, se forman dos células hijas. Cada una de las células hijas lleva el número de cromosomas de la célula madre, de la célula original. Entonces, si ustedes observan aquí, ¿verdad? Todo eso que acabo de mencionarles es lo que sucede en interfase. Y después en la fase de mitosis. Bien. Si ustedes observan, ¿verdad? Aquí hay una serie de conceptos fundamentales para la genética que permiten la adecuada comprensión de los mecanismos hereditarios. Estos son los siguientes. La genética es la ciencia que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios. ¿Qué es un carácter hereditario? Una característica morfológica, estructural o fisiológica presente en un ser vivo y transmisible a la descendencia. Gen, término creado por Johansen en 1909 para definir la unidad estructural y funcional de transmisión genética. En la actualidad se sabe que un gen es un fragmento de ADN que lleva codificada la información para sintetizar una proteína. Gregorio Mendel llamó a los genes factores hereditarios. Acuérdense que en el tiempo de él no se conocía de los genes. El genotipo es el conjunto de genes que posee un individuo. El fenotipo, la característica que muestra a un individuo, es decir, la expresión externa del genotipo. Por ejemplo, en el hombre, ¿qué es el fenotipo? La forma del cabello, el tamaño de la persona, el color de la piel. Son características físicas que usted puede observar claramente en una persona. Eso es el fenotipo. Entonces, siempre el genotipo se va a mantener, pero el genotipo va a cambiar a medida que pasa el tiempo, porque es la expresión externa del genotipo. El genotipo se mantiene, pero el fenotipo se modifica. Alelos. ¿Qué son alelos? Es un término introducido por Bateson en 1902 para indicar las distintas formas que puede presentar un determinado gen, ya sea un gen dominante o un gen recesivo. Homocigoto o raza pura. Es un individuo que posee dos alelos idénticos para el mismo carácter. Ejemplo, AA mayúscula, como lo tienen aquí, o AA minúscula. Heterocigoto o híbrido, individuo que tiene dos alelos distintos para el mismo carácter. Ejemplo, A mayúscula, A minúscula, como lo tienen aquí. Aquí, ¿verdad? Era homocigoto o de raza pura. Acá es heterocigoto porque tiene alelos diferentes. Gen o alelo dominante. Gen cuya presencia impide que se manifieste la acción de otro alelo distinto para el mismo carácter.
Gen o alelo recesivo. Gen que solo manifiesta su acción en ausencia de un alelo dominante, es decir, únicamente aparece en el fenotipo si se encuentra en homocigosis. Es decir, si ambos alelos recesivos son enviados por ambos padres, valga la redundancia. Entonces, genes o alelos codominantes, alelos para el mismo carácter que poseen idéntica capacidad para expresarse y cuando se encuentran juntos en el mismo individuo, este manifiesta la acción de ambos. Codominantes. Ese es un claro ejemplo del caso del tipo de sangre AB. La A no domina al B y la B tampoco domina al A. Cromosomas homólogos. Pareja de cromosomas en células diploides que procede uno del progenitor paterno, como les mencioné, y otro del materno. Son iguales morfológicamente, excepto los cromosomas sexuales, pero no son idénticos, puesto que no tienen la misma composición química, al contener diferentes genes, alelos uno y otro cromosoma. El locus, el lugar ocupado por un gen en un cromosoma. El plural es loci, por ser una palabra latina. Herencia dominante, aquella en la que hay un alelo, el llamado alelo dominante, que no deja manifestarse al otro, llamado alelo recesivo. Herencia intermedia, aquella en la que uno de los alelos muestra una dominancia incompleta sobre el otro. Así pues, los híbridos tienen un fenotipo intermedio entre las dos razas puras. Un híbrido tiene alelos diferentes, como les mostré aquí. O sea que un híbrido es un heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. Y en el caso de la herencia intermedia, ¿verdad?, se obtiene un fenotipo intermedio entre las dos razas puras. Entonces, un ejemplo de herencia intermedia o dominancia incompleta: si usted cruza una flor roja con una flor blanca, cuando obtiene el resultado, el resultado del cruce de ambas flores no obtiene un descendiente de color rojo ni de color blanco, sino uno de color rosado. Y la herencia codominante, aquella en la que los dos alelos son equipotentes y por tanto no hay dominancia. Aquí tienen ustedes al caballero de la herencia, monje agustino Juan Gregorio Mendel, católico y naturalista. En aquella época de Gregorio Mendel no se le llamaba biólogos, se le llamaba naturalistas. Formuló por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante o arveja Pisum sativum, su nombre científico, las hoy llamadas leyes de Mendel: ley de la dominancia, ley de la segregación, ley de la distribución independiente, que dieron origen a la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel. Inicialmente efectuó cruces de semillas, las cuales se particularizaron por salir de diferentes estilos y algunas de su misma forma. En sus resultados encontró caracteres, los cuales, según el alelo, sea dominante o recesivo, pueden expresarse de distintas maneras. Los alelos dominantes se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético, es decir, por no tener expresión genética sobre un fenotipo heterocigoto, o sea, híbrido. Su trabajo no fue valorado cuando lo publicó en 1865 Hugo de Vries, Karl Urrens
Erich von Sherman y William Bateson, quien acuñó los términos genética, término que utilizó para solicitar el primer instituto para el estudio de esta ciencia, y alelo, extendiendo las leyes de Mendel a la zoología, redescubrieron por separado las leyes de Mendel en 1900. Diferentes tipos de herencia. Herencia autosómica dominante. Herencia autosómica recesiva. ¿Cuándo es dominante? Se da cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal y basta una sola copia para que se exprese la enfermedad. Si el alelo es dominante, escuchen eso, solo basta una copia para que se exprese la enfermedad. Sin embargo, cuando la herencia autosómica es recesiva, el alelo alterado es recesivo sobre el normal, por lo que con una sola copia del alelo alterado no se expresa la enfermedad. Es decir, si lo envía el cromosoma del padre y el de la madre, ambos recesivos, ¿verdad? Se puede expresar la enfermedad. Si no es en esa forma, pues si solamente es un cromosoma, un gen el alterado, no se puede expresar la enfermedad. Herencia ligada al cromosoma X, dominante. El patrón de herencia dominante ligada al cromosoma X se da cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal. Basta una sola copia para que se exprese la enfermedad y el gen se encuentra en el cromosoma X. La herencia ligada al cromosoma X recesiva se da cuando el alelo alterado es recesivo sobre el normal, por lo que con una sola copia del alelo alterado no se expresa la enfermedad y el gen se encuentra en el cromosoma X. Son situaciones especiales. En el caso de nosotras, las mujeres, ¿verdad? Si el cromosoma X, tenemos un gen con el cromosoma X en la que envía la enfermedad, como tenemos otro cromosoma X, ese evita que se presente la enfermedad en el caso de las mujeres. Seríamos portadoras, porque tenemos un alelo que tiene el gen y el otro alelo que no lo tiene. Somos portadoras de la enfermedad. Pero en el caso de los varones es diferente. Si los varones reciben el gen con la enfermedad en el cromosoma X, ellos no tienen otro cromosoma para evitar que les dé la enfermedad. Entonces, porque el cromosoma Y no es un cromosoma que recibe ningún tipo de información de tipo genético. La herencia mitocondrial. La alteración del material genético de las mitocondrias son la causa de algunas enfermedades que se transmiten con un patrón característico, debido a que las mitocondrias solo se heredan de la madre. Tienen ustedes que tenerlo bien claro, ¿eh? Las mitocondrias, para poder tener la herencia mitocondrial, tienen ustedes, ¿verdad?, que recibir la herencia de parte de la madre. Y por último, la mutación de novo, que es una mutación que aparece por primera vez en una familia. Otros conceptos fundamentales que tienen que ver directamente con el estudio de la genética. Dihíbridos, individuos con heterocigosis en dos pares de genes. Hay monohíbridos que tienen un solo gen. Dihíbridos, dos genes, dos pares de genes. Y polihíbridos, muchos pares de genes. En cuanto a los alelos letales, son aquellos alelos que poseen una información deficiente para un carácter tan importante que sin él el ser se muere. Los alelos letales pueden producir la muerte a nivel del gameto o a nivel del cigoto, pudiendo suceder entonces que el individuo no llegue a nacer o bien
que muera antes de alcanzar la capacidad reproductora. Los alelos letales suelen ser recesivos, por lo que necesitan darse en homocigosis para manifestarse. Cariotipo. Ahora les voy a mostrar un cariotipo normal del hombre para que ustedes vean cómo es el cariotipo de un ser vivo. ¿Qué es el cariotipo? El conjunto de cromosomas de un individuo. Es característico de cada especie en cuanto a forma, tamaño y número, y se perpetúan en la descendencia. Simbología. Los genes se simbolizan con letras. Si es herencia dominante y solo hay dos alelos, el dominante se representa con letra mayúscula y el recesivo con letra minúscula. La letra escogida puede ser la inicial del nombre del carácter dominante o la del carácter recesivo. Otro tipo de notación que permite además simbolizar más de dos alelos es el uso de exponentes superíndices. Un caso en el que se utiliza esta anotación es en la herencia de los grupos sanguíneos. En el caso de los grupos sanguíneos humanos, tenemos, ¿verdad?, las letras ABO, que son los grupos sanguíneos. Entonces, tenemos tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Ese es el genotipo. Bien, el genotipo, ¿qué es? El conjunto de factores hereditarios que posee un individuo por haberlos recibido de sus progenitores. El fenotipo es el aspecto observable cuyo aspecto ha sido adquirido como consecuencia del genotipo, que posee como consecuencia del genotipo que posee y de la acción del medio ambiente. O dicho de otro modo, el fenotipo es la manera de manifestarse el genotipo después de haber actuado sobre él los factores ambientales. Además, como veremos más adelante, existen factores heredables que no llegan a manifestarse, que son los llamados factores recesivos, y por tanto no pueden ser apreciados, lo que también influye en que el fenotipo no refleje fielmente al genotipo. Como les dije hace un rato, mientras el genotipo es estable durante toda la vida, el fenotipo va cambiando. Así cualquier ser vivo posee siempre los mismos factores hereditarios, pero su aspecto exterior varía profundamente de la edad joven a la adulta o en la vejez. Aquí tienen ustedes un cariotipo normal. Si ustedes observan, tenemos, ¿verdad? Dice, el cariotipo muestra la característica y número de cromosomas de cada especie. Por ejemplo, en el caso del hombre, se puede observar que tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Pero los 22 pares primeros que les mencioné son autosómicos. Solo hay un par que no es, que es sexual, o sea, autosómico es que no son sexuales. El único par sexual es el par 23. El par 23 que en el hombre es XY, como ustedes pueden observarlo aquí, XY. En la mujer es XX, o sea, sería este igual otro X. Entonces, XY en el varón y XX en la mujer. El resto, todo es similar. Anormalidades del cariotipo humano. Son las alteraciones morfológicas y fisiológicas presentes en el feto al momento de nacer. Pueden detectarse a simple vista o permanecer silenciosas en el interior del organismo. La ciencia que estudia el desarrollo anormal y las causas que la producen se llama
teratología. Las malformaciones pueden ser de origen genético, cromosómico y de origen externo o ambiental. Aquí la tenemos a ella, ¿verdad? Fumando y tomándose una cerveza. Acá tiene 2 cigarrillos, o sea que también está en la misma situación. Vamos a ver algo de las alteraciones genéticas. Aquí tenemos una célula, ¿verdad? Que tiene su núcleo, sus mitocondrias, tiene su membrana celular, claro que no se ve el citoplasma, que es donde están las mitocondrias. Estos son los cromosomas de un cariotipo normal. Estos de aquí del 1 al 22 son autosomas y este que está aquí es XY en el hombre y aquí está XX en la mujer. Claro que no están así, igualito, simplemente se han mostrado aquí los pares sexuales para que pudieran ustedes observarlos. Aquí tenemos el ADN, una doble hélice, sus hebras de color azul que tienen grupo fosfato y azúcar y los peldaños que son bases nitrogenadas. De acuerdo a la regla de Chargaff, la adenina siempre se une a la timina y la citosina siempre a la guanina. Pueden ir en el orden inverso si quiere, timina, adenina, guanina, citosina, pero siempre, siempre la unión es entre ellas. Debe ir entre ellas. Veamos los cromosomas sexuales y determinación del sexo. Los cromosomas sexuales son cada uno de los cromosomas que determinan el sexo del bebé. Aquí tienen ustedes, ¿verdad? El sexo femenino lo determina la unión de 2 cromosomas X. La mamá le dio un X, ella nada más tiene XX. Entonces la mamá dio un X y el papá dio otro X y el papá es XY. Entonces, más X de mamá más X de papá, tenemos igual XX, una hija, sexo femenino. Ahora, si tenemos X de mamá, pero tenemos Y de papá, entonces eso es igual a un XY, o sea, a un varón, a un hijo. Entonces, determina el sexo ¿quién? El varón, porque el varón tiene ambos cromosomas sexuales, el X y el Y. El sexo masculino está determinado por la unión de un cromosoma X y un cromosoma Y. La mamá siempre tendrá X, 2X, y siempre va a enviar X, pero el papá no. El papá envía X o envía Y. Aquí tenemos otra información similar. El código genético es el que determina el sexo del futuro bebé. Recuerda la unión entre espermatozoide X más óvulo X igual XX, bebé de sexo femenino. Aquí está el ejemplo. Óvulo X, X del espermatozoide. ¿Qué nos da? XX en el proceso de fecundación. Espermatozoide y óvulo X igual XY, bebé de sexo masculino. Entonces, la probabilidad de que se den las dos uniones es idéntica. Como podemos deducir, como se lo dije hace un rato, el sexo del bebé, ¿de quién depende? Del tipo de cromosoma que tenga el espermatozoide. ¿Y quién tiene el espermatozoide? El varón. El varón es el que tiene el espermatozoide. Síndromes asociados a los fenómenos meióticos. En el caso del síndrome de Down, hay una trisomía circunscrita al cromosoma 21. Es decir, que en vez de que tenga
46 cromosomas, que es lo normal en el hombre, hombre y mujer. ¿Eh? Cuando digo hombre no me estoy refiriendo nada más al sexo. Tenemos 23 pares de cromosomas, pero si hay una trisomía, es decir, que hay 3 cromosomas en el cromosoma, en el que debiera haber un par, en el 21, entonces tenemos un cromosoma adicional. Si se especifica en el caso del varón, XY más el del cromosoma 21, o sea, 47 cromosomas en total. Los sexuales son XY, el cromosoma extra corresponde al 21. Y para la mujer sería igual 47. Los sexuales serían XX más el cromosoma adicional que está en el número 21. Otra situación que puede ocurrir se llama la no disyunción, que es la falta de separación de los cromosomas. Entonces no se separa alguna de las parejas de cromosomas que vemos en la anafase de la meiosis 1. Recuerden que en la anafase los cromosomas migran hacia los polos de la célula. Los cromosomas, en el caso de la meiosis, son los cromosomas como tales. ¿Eh? No, no migran cromátidas como en el caso de la mitosis. En el caso de la meiosis, migran hacia los polos opuestos los cromosomas totales. Entonces, esto no se separan en la forma adecuada para poder ir cada componente de la pareja a la célula hija correspondiente. A eso se le llama no disyunción. Aquí tienen ustedes, ¿verdad? Un ejemplo, unas imágenes de niños con el síndrome de Down. Pareciera que los tuvo la misma pareja, porque todos son similares. Dices, la trisomía significa que hay 3 copias de un cromosoma concreto en las células que por lo que se refiere a las demás cromosomas es diploide. En el caso del síndrome de Down, hay una trisomía circunscrita al cromosoma 21, 47 cromosomas. Ya lo mencionamos cómo se especifica. Aquí tienen ustedes una bebé. Ellas tienen características específicas. Ellos tienen una característica en los ojos. Tienen los ojos alados, como si fueran los chinos. La lengua aquí no se le ve, pero porque tiene la boca cerrada, pero tiene la lengua bastante agrandada. La mano también, tiene los dedos cortos y tienen retraso mental. Indudablemente que es difícil para una madre tener un hijo con este síndrome, pero si lo tuvo, tiene que atenderlo, tiene que atenderlo. Aquí tienen otros ejemplos. Trastorno causado por una copia extra del cromosoma 21. Aquí tenemos el cariotipo, ¿verdad? Este es el cromosoma número 21. Si ustedes observan, no hay 2, sino 3. 3 que son más cortos. Entonces, está caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan aspecto reconocible. Usted, donde usted va caminando y ve a un chico que le pasa por el lado, que tiene síndrome de Down, mongol también se le llama así, que tiene síndrome de Down, usted enseguida se da cuenta, los reconoce, porque ellos tienen una característica física especial. Mire que la lengua la tiene grande. Este es otro ejemplo. Es una neuploidía, o sea, una mutación cromosómica de tipo numérica que altera parte del juego cromosómico. Es decir, la célula con esta mutación presenta cromosomas de más. En el caso de la trisomía del síndrome de Down, el origen de esta mutación puede provenir de la no disyunción en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Aquí tienen unos ejemplos, ¿verdad?, de lo que acabo de mencionarles. Aneuploidías, cambio en el número de cromosomas.
tienen un cromosoma extra o un cromosoma ausente. Esta siempre se asocia con una deficiencia en el desarrollo físico, mental o ambos. Aquí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Edwards, que es una trisomía en el cromosoma 18, que lo tiene. Aquí tenemos el síndrome de X frágil. Esto es en los cromosomas sexuales. El síndrome de Klinefelter. Esto solamente ocurre en los varones. ¿Eh? En vez de tener XY, tienen un cromosoma X adicional. Eso hace que haya algunas características, ¿verdad? De tipo femenino, por ejemplo, tienen tendencia a tener mamas, desarrollo de las glándulas mamarias. Indudable que no se les manifiestan en forma tan grande, pero sí hay cierto agrandamiento de las glándulas mamarias. El síndrome de Pató, que es una trisomía en el cromosoma 13, aquí lo tienen, miren, en el 13. El síndrome de Turner, que es en los cromosomas sexuales, es una ausencia de los cromosomas X. En vez de tener XX, tiene X0, porque tiene una sola X. Esto es una trisomía de Down, del cromosoma 21. Entonces, los caracteres sexuales. Hay secundarios y hay primarios. Los primarios los tenemos desde que nacemos, hasta más o menos 10 u 11 años de edad. En esta época, ¿verdad? El cuerpo de los niños y niñas funciona muy similar. La única diferencia visible son los órganos sexuales y los caracteres sexuales. Sin embargo, después de cierta edad empiezan los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son esos? Aquellos que hacen que haya algunas desarrollo de diferentes órganos del cuerpo y que estaban no se habían manifestado claramente ni en el hombre ni en la mujer. Entonces, en el caso del hombre, los órganos sexuales crecen, se le agrandan los hombros, le sale el vello púbico, el vello en las axilas, le crece barba, también la manzana de Adán. Son caracteres sexuales secundarios en el hombre. En la mujer hay agrandamiento, ensanchamiento de las caderas, también crecimiento del vello púbico y el desarrollo de las glándulas mamarias. Los órganos sexuales también maduran. Y empieza la menstruación. La menstruación que es necesaria para que la mujer pueda concebir, o sea, tener un hijo. Aquí los tienen ustedes, ¿verdad? Lo que acabábamos de mencionar. Aumento de vello en el pubis y axilas en el hombre. Aumento de estatura. Se me había pasado a mencionarle eso. Desarrollo de barba y bigote. La voz se vuelve grave. Se me había pasado a mencionarlo. Aumento de grasa en la piel. Ensanchamiento de hombros y tórax. Inicio de la eyaculación. La eyaculación es necesaria, ¿verdad? Para que el hombre y la mujer puedan concebir, llegar al proceso de fecundación. Entonces, en la mujer, el crecimiento del vello en el pubis y las axilas, desarrollo de las glándulas mamarias, aumento de grasa en las caderas, las piernas y el busto, y el inicio de la menstruación. Durante la eyaculación, el hombre elimina espermatozoides, lo que es el semen. El ejemplo que les mencioné hace un rato, ¿verdad? De las malformaciones de tipo genético.
cuando hay trisomía en cada uno de los cromosomas. Observen, todos tienen 3 cuando deben ser pares. Observen esto, ay Dios. ¿Cuántos hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dedos en cada pie. Están relacionadas estas malformaciones de origen genético con las alteraciones producidas en la arquitectura genética o a su vez en el funcionamiento normal de los genes afectados. Las causas principales están en las mutaciones de un gen o varios genes, o por la acción de genes recesivos transmitidos por padres normales portadores. Cuando son de origen cromosómico, vamos a ver algunas ahora, ¿verdad? Están relacionadas al análisis de los cromosomas y estas alteraciones pueden darse por la alteración en el número del cromosoma. En esto son las anormalidades numéricas y por la estructura morfológica de los cromosomas, en este caso anormalidades estructurales. Ahora vamos a ver algunas de ellas, después de que veamos algunos ejemplos de imágenes que son impresionantes. Síndrome de Patot. Enfermedad genética causada por la presencia de un cromosoma 13 suplementario. ¿Recuerdan que lo hablamos? Síndrome de Patot. Observen esto. El cariotipo de 47 cromosomas sirve de diagnóstico. Los afectados mueren poco tiempo después de nacer. Las alteraciones más visibles son retardo mental, labio leporino, microoftalmia, polidactilia, talones prominentes. Aquí está la trisomía del cromosoma 13. Miren que todos los demás son pares. Esto es un varón, XY. Síndrome del maullido del gato. Es una enfermedad congénita infrecuente con alteraciones cromosómicas provocadas por un tipo de lesión autosómica terminal o intersticial del brazo corto del cromosoma 5, caracterizada por un canto que se asemeja al maullido de un gato y que se va modificando con el tiempo. Afortunadamente, ¿verdad? Con el tiempo. Hay otras manifestaciones, aquí también se le nota la forma de la oreja, también está los dientes como conejo, aquí las tiene, ¿verdad? Son malformaciones, sin embargo, con el tiempo la cosa va modificándose. Aquí tienen otro ejemplo, síndrome de Filadelfia. Miren qué hermoso bebé. Consiste en un fenómeno conocido como translocación. Ahora vamos a ver qué es la translocación, en la que hay dos cromosomas, el 9 y el 22. Este que está aquí es el 9, normal, y este es el 22, normal. ¿Qué pasa? Ambos, 9 y 22, intercambian sus posiciones. Observen, este de aquí, ¿verdad? Sale y se mete en el cromosoma 22. Y esta parte de aquí arriba sale y se pone en la parte de abajo, perdón, se sale y se pone en el cromosoma 9. Entonces, este tiene una alteración en el cromosoma 9 y este tiene la alteración en el cromosoma 22. Es decir, el cromosoma 9 normal se rompe y se pasa, ¿verdad?, por translocación a el cromosoma 22. Y el cromosoma 22 normal se rompe y se pega al cromosoma 9. Entonces, estos son los alterados. Entonces, este síndrome está estrechamente relacionado con la leucemia mieloide crónica. Síndrome de Klinefelter. Este es el caso que les mencioné, que ocurre solo en varones. Aquí tienen los cromosomas sexuales X, X, Y. Es decir, que tiene una X adicional.
Son trisomías que afectan a los pares sexuales del hombre. Su fórmula cromosómica es 47. ¿Por qué? Porque tienen en el sexual XXY. Su aspecto es delgado, aunque este está bastante gordo. Casi siempre de talla alta. Piernas largas en comparación con el resto del cuerpo. Tiene problemas en sus células sexuales. Algunos desarrollan glándulas mamarias. Aquí está. Tienen las mamas agrandadas. Y este es el último síndrome que vamos a revisar antes de ver los problemas de tipo cromosómico. Es propio de las mujeres cuando existe un cromosoma sexual adicional. Observen que es triple X. Debe ser 2X. Y hay 3. Aquí está la trisomía. Entonces, contrariamente a lo que se pensaría, el exceso de cromosoma X produce retardo mental y esterilidad. Entonces, veamos los 4 tipos de este, problemas en los cromosomas, de daños en los cromosomas. La translocación se produce por el intercambio de segmentos entre dos cromosomas sin pérdida de material genético. Se denomina translocación recíproca equilibrada cuando da lugar a cromosomas monocéntricos. Observen ustedes aquí este tiene aquí primero, segundo y tercero. Y aquí está primero, segundo y tercero. ¿Qué pasa cuando hay translocación? Este primero, este 1 y 2 y 3 se pasa para el primero, segundo y tercero. Y el primero, segundo y tercero se pasa para el 1, para donde quedaba el 1, 2, 3. Indudablemente que no se pierde material genético, pero hay translocación y eso da origen a una gran cantidad de problemas de tipo genético. De lesiones. ¿En qué consiste? Se pierde un fragmento de ADN del cromosoma. Si ustedes observan aquí en la lesión ABCDE, cuando hay lesión se pierde un fragmento del ADN. Entonces, tenemos ABCE. El D se perdió. Esta pérdida origina un desequilibrio, por lo que las deleciones están incluidas dentro de las reordenaciones estructurales desequilibradas. Otro problema de tipo cromosómico es la duplicación. Es una mutación cromosómica que representa un cambio estructural donde se gana algún segmento cromosómico. Cuando las regiones duplicadas se encuentran una al lado de la otra se denominan tándem, mientras que si están separadas se denominan desplazadas. Observen aquí el cromosoma con su cromátida normal, EF. Cuando hay duplicación, aquí tenemos EF. Es decir, que se duplicó. También da origen a una serie de problemas. Y por último tenemos las inversiones. Involucran un cambio estructural en el que se afecta el orden de los genes dentro del cromosoma. Observen que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasó acá? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7. El orden de 7, 8, 9 se invirtió y es 9, 8, 7. Entonces con esto damos por finalizada lo que tenía que mencionarles con respecto a el tema de la genética. El resto de los temas en los que se habla de anomalías en la transmisión de la información genética, síndromes asociados a los fenómenos meióticos, anomalías cromosómicas humanas, cáncer, oncogenes, genes supresores de tumores y agentes cancerígenos, lo van a presentar ustedes en su proyecto final de curso. Recuerden que deben hacer un video que haga referencia a esos temas de acuerdo con el tema que les correspondió a cada grupo. Deben hacer además un trabajo escrito, deben hacer un PPT
sobre el tema y recuerden ustedes, eso equivale a un 25%. El 25% corresponde a 12.5 del video y 12.5 al resto que se les acaba de mencionar. Hasta luego, muchísimas gracias y que la pasen excelentemente bien.